son las que menos abordan en general los textos, y por eso quería remarcarlo. El riñón como órgano endocrino, es decir, como órgano capaz de liberar hormonas, sabemos que libera la renina, la calicreína, la eritropoyetina, y estos compuestos que los vimos cuando hablamos de tejido óseo, que es la vitamina D3 y el BMP7. Y una hormona nueva, que es cloto, que controla lo que es el desarrollo y también la reproducción vinculada con la formación de calcio. Y cuando está alterado sería uno de los responsables de que estos depósitos de calcio se produzcan en el hueso. Bueno, esto es lo que vamos a charlar un poquito ahora. Esta es la estructura de la nefrona. Tenemos un arteriol eferente que se capilariza, un arteriol aferente, este es el glomérulo, y acá tenemos la cápsula de Bowman, con su hoja visceral, donde están los podocitos, y su hoja parietal. Tubo contorneado proximal, porción gruesa de la asa de Henle, porción fina de la asa de Henle, porción gruesa de la asa de Henle nuevamente ascendente, y acá vamos a tener el tubo contorneado distal, que desemboca todo en un tubo colector. Varias nefronas van a drenar en varios tubos colectores. Y acá hay todo un sistema de regulación para que, de acuerdo a la presión que haya acá, se va a ir regulando, digamos, de acuerdo al sensor, a lo que se vaya sensando en la arteriol aferente a partir de las células yuxtaglomerulares. Este es un sistema, cuando ustedes estudian la vascularización, es también un sistema tipo Porta. Cuando se haga el sensado a este nivel, entonces se va a ir regulando todo lo que va a ser el intercambio de líquido y de electrolitos en el sistema del túbulo contorneado. Acá tenemos también de nuevo la arteriol aferente, estos son distintos modelos. Acá para mostrar el tubo contorneado distal con esta estructura que es la mácula densa, las células mesangiales extraglomerulares, y esto todo es lo que forma el aparato yuxtaglomerular. Este es otro esquemita: arteriol aferente, arteriol eferente, acá está la capilarización en glomérulo, la mácula densa del tubo contorneado distal y las células mesangiales yuxtaglomerulares, y acá se va a formar el aparato yuxtaglomerular. Este esquema es también similar, pero acá se empiezan a marcar estas células mesangiales. Esto es lo que vemos nosotros en el corte de riñón con hematoxilina de eosina. Tenemos los túbulos contorneados proximales, acá tenemos un distal, y acá tenemos un distal donde está este acúmulo de células que aparecen más próximas entre sí, que es la mácula densa. Acá está el glomérulo, acá tienen la cápsula de Bowman, la hoja visceral y la hoja parietal. Con respecto a lo que preguntaban el otro día, en todo, tanto en el seroma como cuando hablamos de hojas peritoneales o de la hoja que hablemos cuando son doble capa, siempre la que va pegada al órgano funcional es la que se llama visceral, y la que queda pegada al resto de la pared es lo que se llama parietal. Acá lo tenemos en esquema, ¿sí? Esto es lo que se ve en la microscopía óptica, y esto es el esquema, la modelización que podemos hacer para tratar de explicar cómo es este fenómeno, cómo es esta organización, ¿verdad? Obviamente esto es súper importante que ustedes lo conozcan en detalle, que lo puedan explicar, qué células le están componiendo. Esta es otra imagen, también tenemos el glomérulo, la hoja parietal, la hoja visceral. Estos son todos túbulos proximales, y acá fíjense, está marcada también un contorneado distal con mácula densa. Acá se ve bien, y esta es una foto muy bonita. Acá en este ovillo uno lo que ve son los núcleos, ¿sí? Es muy difícil distinguir cuáles son los núcleos de células endoteliales o cuáles son los núcleos de células mesangiales, porque están todas en este ovillo. Acá se marca el polo vascular,
mácula densa y la cápsula de Bowman. Y acá está marcado el polo lunar. Entonces, ¿cómo es este sistema? Digamos, ¿ustedes se acuerdan cómo es el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Está acá, pero si alguien se anima a comentarlo. Profe, lo que recuerdo del sistema de renina-angiotensina es que en el riñón se capta la disminución de presión. Ajá. Pero un segundo. Ahora sí. Perdón. Es lo que tenemos acá, ¿sí? Se capta la disminución de presión en el aparato yuxtaglomerular y este es el riñoncito. Fíjese que el riñón aparece 2 veces acá. Entonces acá lo tenemos. Bien. Y entonces... Entonces se libera renina. Exactamente. Muscular. Y después llegaba esto al hígado y ahí convertía la angiotensinógeno a angiotensina 1. Y después en los pulmones pasaba a ser angiotensina 2. Eso es lo que recuerdo. La enzima convertidora que tenemos acá, ¿sí? Eso. Que los receptores de esta enzima son los receptores que usa como puerta de entrada el SARS-CoV-2. Entonces, renina, muy bien, fíjense los órganos, porque después cuando hablemos de hígado vamos a hablar de angiotensinógeno y cuando hablemos de pulmón vamos a hablar de la enzima convertidora. Muy bien, muy bien. Disminuye la presión, se libera renina, angiotensinógeno del hígado, que se convierte en angiotensina 1 por la enzima convertidora, angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Y de ahí qué es lo que pasa? Muy bien la explicación de la compañera. A ver, un poquito más, porque está en el esquema, a ver quién se anima, si no hablo yo solo. Ahí aumentaba la actividad del sistema nervioso simpático. Bien. Y esto es vasoconstricción, ¿sí? Bien, ¿y después? Bueno, empieza lo que es la reabsorción de sodio, cloro y retención de agua también, recuerdo. Todo lo que sea para subir la presión, ¿sí? Entonces, este es el compartimento vascular, pasa el sodio que se intercambia con el potasio, agua y cloro. Perfecto. Otra acción sobre, acá, ¿qué pasaba? Suprarrenales, la secreción de aldosterona que tiene el mismo efecto, ¿sí? Fíjense que tenemos riñón acá como el que libera renina y acá como el propio riñón, otra región, es la efectora de la cadena que originó el propio riñón a partir de sus sensores. La vasoconstricción, que también está relacionada con la actividad simpática, y la secreción de hormona antidiurética. Antidiurética es que impide la orina, ¿sí? Impide la diuresis. Entonces también va a hacer que a nivel de los colectores aumente la reabsorción de agua. ¿Profe? Bien, entonces, sí. Una consulta, ¿esa ADH o puede ser también vasopresina? ¿Ese era el otro nombre? Sí, ¿no? es el mismo nombre, exactamente, tal cual. Muy bien. Vuelvo a decirle, esto lo van a estudiar con muchísimo detalle en fisiología, pero lo empezamos a estudiar ahora, ¿sí? Y después van a estudiar todos los medicamentos, lo verán en farmacología y en clínica, que tienen como efectores todas estas moléculas que estamos empezando a conocer ahora. Bueno, volviendo al esquema entonces, ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? O sea, cuando ustedes hablen del aparato yuxtaglomerular y describan los componentes y hablen de cómo es la mácula densa, la característica de las células y demás, está bueno que ustedes cuenten también cuál es la función que tiene ese aparato yuxtaglomerular y puedan relacionar las funciones vinculadas con lo que es la regulación de la presión arterial. Lo mismo cuando hablemos del hígado, cuando hablemos de los pulmones. Ahora está, vuelvo a decirles, esto es muy en vigencia por el tema del SARS-CoV-2,
que influye en toda esta cadena y en la cadena que vamos a ver a continuación, que es el sistema de calicreína. Este es un sistema que lo vamos a ver muchas veces en el sentido de que hay un clivaje sucesivo de proteínas que se van activando. Lo vemos con la cadena de caspasa, lo vemos con la calicreína, lo vamos a ver con el complemento, o sea, hay reacciones enzimáticas en cascada que conducen finalmente a la activación. Este sistema se compone de células del tubo colector que producen calicreína. En la región distal del colector hay un zimógeno que va a ser el sustrato natural de la calicreína y que es el precursor de las quininas, que son las sustancias activas, ¿sí? Esto es lo que decía, tienen un primer zimógeno y a partir de ahí una cascada de reacciones. Hay células productoras de calicreína y hay células que no producen calicreína. Y la acción se va a hacer a través de un complejo de acción parácrina, es decir, que va a ser en la región próxima al lugar de secreción del mismo riñón, pero también esas quininas tienen la potencialidad de pasar al sistema venoso y pueden actuar también a nivel sistémico. Esta sería la contracara de lo que veíamos antes. Mientras el otro sistema que veíamos antes de renina, angiotensina, aldosterona tiende a subir la presión, estas proteínas cuando pasan al torrente venoso tienden a bajarlo. La ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina, es la enzima que hace los clivajes por excelencia, como dice acá, ¿sí? Y junto con las prostaglandinas y con el óxido nítrico, que incluso puede actuar como mediador en la acción de las quininas. Este sistema lo estudiamos mucho, pero se sigue investigando porque siempre se pone la atención, por ejemplo, para el desarrollo de drogas que bajen la presión arterial en los sistemas como el anterior, que son los que tienden a subir la presión arterial. Pero muy pocos estudian estos sistemas que son los que fisiológicamente tienden a bajarla. Con lo cual, esta es un área también de investigación activa. Fíjense, acá tenemos la misma nefrona que veíamos antes, acá donde se secreta la calicreína renal, acá las quininasas, y acá cómo empieza la cadena que va a culminar con el clivaje va a culminar con la activación de las quininas, que van a tener acción local y va a poder actuar en adición con la prostaglandina E2, digamos, como vasodilatador. ¿Cómo distinguimos estas células? Porque estas células son células que están intercaladas, ¿sí? La manera de distinguirlas es con las técnicas de inmunohistoquímica. Cuando uno ve el tubo colector, ve que todas las células son más o menos iguales, las describimos con un núcleo globoso, un citoplasma claro, pero no podemos distinguir qué célula secreta cada uno de esos componentes. Eso lo podemos hacer si se hacen marcaciones especiales. En este caso, estos son los marcadores, se han marcado células en el colector, estos son cortes transversales que secretan calicreína. ¿Sí? Esto es para que ustedes se acuerden y repasemos un poquito la utilidad de las células que secretan, la utilidad de las técnicas de histoquímica y de inmunohistoquímica para el estudio de las células que tienen secreciones específicas. La otra función que es interesante y que esta es más conocida del riñón y tiene todo un desarrollo farmacológico y de doping, hasta de doping deportivo, es la eritropoyetina. ¿Se acuerdan qué hacía la eritropoyetina? ¿No estimulaba la síntesis de glóbulos rojos o algo parecido? Exactamente, o sea que es una hormona que es secretada en el riñón y que se va a liberar y va a actuar, va a viajar por sangre y va a actuar en la médula ósea, es decir, en el lugar de producción de los glóbulos rojos. Obviamente cuando se tiene más glóbulos rojos dentro de ciertos límites, ¿sí? Porque si hay un exceso de glóbulos rojos va a aumentar la viscosidad sanguínea y eso es perjudicial, pero cuando los glóbulos rojos aumentan dentro de ciertos límites, le permiten a la sangre transportar mayor cantidad de oxígeno. Y esa mayor cantidad de oxígeno lo que hace es que puede haber un mayor trabajo muscular, por ejemplo. Las personas que viven a altura, con presiones de oxígeno más bajas, suelen tener mayor cantidad de glóbulos rojos que las personas que viven a menor altura.
Pero la eritropoyetina ha sido como la vedette en la parte de doping deportivo porque sirvió para que muchos deportistas aumentaran su rendimiento con la inyección de eritropoyetina, ¿sí? Como ustedes saben, y si no, bueno, ya se van a ir enterando, si una sustancia no está en la lista de las sustancias prohibidas, por más que la encuentren en alguien, en una competencia deportiva, esto no es punible, porque no está en el listado. Entonces pasaron muchos años hasta que se vio que en realidad existían deportistas que estaban haciéndose dopaje con eritropoyetina. En realidad surge, cuando se la conoce, es muy importante, por ejemplo, para el uso en pacientes que tienen insuficiencia renal. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal, no solamente tiene dificultades para producir orina y detoxificar, que por eso va a diálisis, sino también tiene problemas en todos estos sistemas, ¿sí? Y también pueden hacer anemias por falta de eritropoyetina y pueden hacer osteomalacia por falta de los componentes de vitamina D y pueden hacer calcificaciones del riñón por alteraciones de esta otra proteína, ¿sí? Entonces, la eritropoyetina surge como una alternativa para la anemia de los pacientes renales crónicos, ¿sí? Pero una consulta. Con respecto a, no con la función purificadora, no, o limpiadora, no me salió la del riñón, sino más bien hacia la función esta que estamos viendo, la secretora. ¿Qué ocurre en caso de pacientes que, por ejemplo, tengo un conocido que tuvo insuficiencia renal que le hicieron trasplante? ¿Qué ocurre con los trasplantados en la secreción de hormonas? Bueno, se supone que el riñón que uno trasplanta tiene que tener la función conservada, entonces restituye toda la función que tenía el riñón originariamente. ¿Sí? Eso es lo que uno espera que suceda. Bien, el riñón trasplantado se supone que es un riñón sano que uno le pone a la persona, entonces tiene que restaurar toda esta función completa. ¿Profe? Sí. Y una consulta sobre la EPO, la eritropoyetina. Sí. Por ejemplo, suponiendo que hago ejercicio y quiero mejorar el rendimiento, por ejemplo, aeróbico y qué sé yo. Si bien es dopaje como en temas competitivos y todo, si yo, por ejemplo, ocupo inyecciones de esta eritropoyetina, voy a disminuir, porque al ser exógeno, quizás el cuerpo lo va a reconocer y voy a disminuir las que produzca yo, algo así. No, lo que se hace es el mismo concepto. Sí, es el mismo concepto que uno tiene cuando agrega una hormona exógena que a uno no le falta, así como puede ser la hormona de crecimiento, puede ser estrógeno, puede ser progesterona. Es como que dentro de ciertos límites, siempre le digo, porque cualquier exceso lleva problemas, ¿sí? Pero dentro de ciertos límites lo que hace es exacerbar el efecto fisiológico que tiene la hormona, ¿sí? Entonces, supongamos que un hombre se hace una adición de andrógenos, por ejemplo, para favorecer el desarrollo muscular, va a ser ese desarrollo muscular más exacerbado, ¿sí? No causa daño en sí a la hormona propia, ¿bien? Lo que pasa es que uno rompe el balance del equilibrio que tiene el organismo propio. Cuando, esto creo que ya se lo he dicho, pero bueno, uno no se tiene que cansar de repetirlo. Cada vez que uno introduce un agente extraño al organismo, nunca va a tener un solo efecto, siempre hay efectos colaterales. Podrá bloquear la hormona propia probablemente en algún individuo o podrá tener un efecto indeseado, por eso hay que medir bien en qué momento uno lo usa y si realmente lo necesita, ¿sí? Nada que nosotros pongamos externo va a tener un solo efecto. Siempre va a haber algún efecto colateral que conozcamos o que nos reste conocer. ¿Bien? Gracias, profe. Por eso, en el caso de, supongamos los deportistas,
los deportistas de alto rendimiento con el tiempo tienen muchas dificultades físicas en distintos lugares, porque uno no sabe exactamente a qué atribuírsela a cada uno. Hablábamos del cartílago por sobreexigencia, usan muchos infiltraciones, bloqueadores del dolor, todo lo que es actividad deportiva genera daño siempre, daño muscular o daño cartilaginoso, o sea, es normal dentro de cierto límite. El deportista de alto rendimiento puede tener más lesiones, más dolor, calman el dolor, pero eso quita también lo que es la capacidad de defensa del organismo, porque cuando uno tiene la sensación de dolor, la sensación es para un poco, y es como que el organismo se protege a sí mismo, ¿sí? Si uno quita esa sensación de dolor, quita el límite y se sobreexige. Y esas cosas, digamos, con el tiempo se pasan la factura en artrosis, que era lo que veíamos anteriormente. Entonces, hay muchas cosas que conocemos de efectos que se producen y muchas que no. En el caso de la eritropoyetina, es totalmente válido su uso cuando hay una deficiencia, ¿sí? Ahí claramente uno va a reemplazar con algo externo lo que deja de producir el organismo. ¿Quiénes la producen? Células que están en el intersticio, que son similares a fibroblastos que rodean los túbulos renales. Si yo quisiera saber cuál de esas células intersticiales está produciendo eritropoyetina, otra vez tendría que hacer una marcación con inmunohistoquímica. Tiene un modelo muy interesante la eritropoyetina, porque cuando la concentración de oxígeno en sangre es normal, la síntesis de eritropoyetina se produce en células intersticiales que están dispersas. Cuando baja la concentración de oxígeno, o cuando digamos, se estimula de alguna manera la liberación de eritropoyetina, las que se van a encargar de esto, no es que una célula va a empezar a sintetizar más, sino que van más células a empezar a sintetizar, ¿sí? O sea, cada célula como que tiene una tasa de producción y lo que se hace es un incremento de las células que la están produciendo. Sí, entonces sería como un encendido o apagado de genes vinculados con la producción de eritropoyetina. Y este es el modelo, ¿sí? O sea, esto sería lo que se produce con condiciones normales de oxígeno, supongamos, y esto es cuando hay una deficiencia en la producción de oxígeno. Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿en qué otra condición, supongamos, yo les mencioné como deficiencia de producción de oxígeno cuando uno está en las alturas, ¿sí? Que baja la presión? Pero ¿qué otra circunstancia podría ser que haya mayor producción de eritropoyetina y de glóbulos rojos? A ver. ¿Ante una hemorragia? Lo que pasa, claro, puede ser una hemorragia. ¿Qué otra más? A ver. Algo que no sea tan agudo, que se les ocurre. ¿En el embarazo? ¿Y otra más? Por el frío. ¿Cómo? ¿Por el frío puede ser? No tanto por el frío. A ver, algo externo que puede hacer que uno tenga hipoxia estando a nivel del mar, digamos. Estándar. Que no sea que no haya oxígeno, ¿sí? Sino que no lo pueda tomar el organismo al oxígeno. Intoxicación por monóxido. Eso es muy ¿Las agudo. alturas, profe? No, sacando la altura, ¿sí? Pero la intoxicación por monóxido por ahí es más aguda. Usted dice como una condición del individuo. Puede ser una condición del individuo, ¿Profe? ¿sí? ¿Podría Sí. ser la práctica de apnea? Podría ser, pero algo fíjense cómo no sale, porque uno no lo tiene en cuenta, el cigarrillo. El consumo prolongado de cigarrillo, o esa sería una de las cosas más comunes que hace que cuando uno, por ejemplo, hace el análisis de sangre, vea que el hematocrito es más alto de los individuos que fuman versus los que no fuman. ¿Sí? O sea, el volumen de glóbulos rojos y está mediado por esto. O también cuando, hay enfermedad pulmonar que altera lo que es el intercambio entre el aire ambiente y la sangre. Bueno, esto es lo que ustedes contaban acá, que es el ejemplo clásico. En una condición hipóxica, que es la anemia severa, los riñones pueden aumentar la producción de eritropoyetina más de 100 veces por encima del valor normal. El receptor es un dímero de una proteína transmembrana y la unión con eritropoyetina a su receptor va a activar una señalización
que va a fosforilar el receptor, cambia su conformación y entonces se va, el complejo hormona receptor se va a internalizar. Bueno, esto es lo que ustedes, el ejemplo que ustedes habían dado de la anemia, ¿sí? Fíjense acá, cuando hay anemia, baja producción, baja concentración de glóbulos rojos, baja el oxígeno, esto es lo que es detectado por los sensores del riñón, y entonces se produce la liberación de eritropoyetina para aumentar la liberación de los glóbulos rojos. ¿Profe? Sí. Entonces, ¿por qué una anemia generalmente se la suele medicar con hierro y no con eritropoyetina? Porque la eritropoyetina, digamos, si es dentro de las causas de anemia, ¿sí? Si uno tiene los riñones normales, se supone que la concentración de eritropoyetina que tiene que tener es normal, y lo que puede estar faltando es el componente nutricional para formar la hemoglobina de esos glóbulos rojos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, claro, hay que darle, ustedes tengan en cuenta que todos los elementos con los que estamos jugando son muchos. Estamos hablando que tiene que haber una concentración adecuada de oxígeno, que los pulmones tienen que estar bien, porque si no, no va a haber oxígeno para transportar, ¿sí? Estamos hablando que los riñones tienen que funcionar bien, porque si los riñones funcionan mal, no tengo eritropoyetina, ¿sí? No tengo el estímulo para la formación de los glóbulos rojos. Y si tengo oxígeno y tengo eritropoyetina, tengo que tener el sustrato para formar esos glóbulos rojos. Por eso es el aporte de hierro. Y no solamente tendría que ser el aporte de hierro, sino también el aporte de ácido fólico, ¿sí? Para complementar, digamos, en muy bajas dosis, para complementar todos los elementos que voy a ir necesitando para hacer esa síntesis de los glóbulos rojos, ¿sí? O sea que fíjense cómo tengo que ir relacionando todos estos elementos de los que hablo, ¿sí? Bueno, lo de hueso, a ver si está, sí, pero lo puse más atrás. Cloto, bueno, es una proteína transmembrana, está poco conocida, se produce en el riñón, pero también en la paratiroides, en los plexos coroideos del sistema nervioso y también en el endotelio. Presenta dos formas que tienen repercusión biológica, la completa que está unida a la membrana y actúa como receptor de FGF23, acuérdense del FGF23 que es el factor de crecimiento fibroblástico 23 y hay una forma secretada. Cuando disminuye la síntesis de cloto, cuando hay mucho FGF23, el estrés oxidativo y la angiotensina 2. Y está disminuido en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que hace? Es un inductor de fosfaturia. En el endotelio inhibe la calcificación vascular, o sea, hace que el calcio no se deposite en el endotelio. Y a su vez es un inhibidor de la 1-alfa hidroxilasa, que es la que se encarga de la hidroxilación de la vitamina D, de la 25-hidroxi, a la 1,25 hidroxivitamina 3. Aumenta la transcripción de receptores de eritropoyetina, aminora el daño provocado por angiotensina 2 e inhibe la señal de insulina y IGF-1, pudiendo provocar resistencia al estrés oxidativos, efectos antifibróticos porque inhibe la señal del factor de crecimiento fibroblástico y produce efectos de antienvejecimiento. Entonces, fíjense lo que hace. Induce fosfaturia, impide el depósito de calcio en la pared endotelial y hace una inhibición de la vitamina D para que pase de 25-hidroxi a 1,25-hidroxi. Entonces, fíjense, cuando falta cloto, disminuye la fosfato, va a aumentar el fosfato en sangre y sobre todo el efecto que está llamando mucho la atención en este momento es que si falta cloto hay una calcificación en los vasos sanguíneos, ¿sí? Esta calcificación de los vasos sanguíneos puede producirse en los pacientes renales crónicos y realmente es una complicación muy, muy terrible y muy difícil de tratar, ¿sí? Por eso está llamando mucho la atención ahora también como target de medicamentos. Esto es lo que veíamos de
con lo que habíamos visto antes de la vitamina D, que podíamos tener a nivel de la piel, a partir del 7-dihidrocolesterol, la radiación ultravioleta, o por ingesta. Teníamos el colecalciferol, en el hígado por una 25-hidroxilasa tenemos 25-hidrocolecalciferol, y en el riñón hay una segunda hidroxilación, y entonces tenemos la vitamina activa, que es el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Entonces, otra vez, fíjense, tenemos la importancia del medio ambiente con el tema de la exposición solar para formar vitamina D, la intervención del hígado en la activación y la intervención del riñón en la activación. Si falla la exposición a la luz ultravioleta y tenemos una deficiencia nutricional, o falla el hígado o falla el riñón, vamos a tener problemas en el tejido esquelético. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, acá está la parte dietaria y la parte ambiental. ¿Qué es lo que va a hacer esta vitamina D? Fundamentalmente estimula la resorción ósea, porque lo que trata es de aumentar el calcio circulante. Entonces, tiene una acción aumentando la resorción ósea, pero sobre todo aumenta la absorción de calcio y de fosfato de la dieta, y aumenta la excreción de fosfato a nivel renal. Entonces, si el riñón funciona mal, vamos a tener un aumento del fosfato y vamos a tener una caída de calcio, a consecuencia que no vamos a tener la activación de la vitamina D. Bien, hasta acá, entonces, la interacción de todos estos órganos. Acá tenemos el mismo ejemplo, un esquema que habla de lo mismo. Fíjense el aporte de la luz solar, que hace necesario, en este caso sí, el aporte dietario. Tenemos la vitamina D, el 25-hidroxicolecalciferol y el 1,25-hidroxicolecalciferol, que es la forma más activa que va a actuar sobre el hueso, sobre el intestino, y va a estimular la disminución, va a estimular que no se secrete la hormona paratiroidea, o sea, va a inhibir la secreción de la hormona paratiroidea. Siempre decimos, bueno, pero se aumenta la movilización de calcio en el hueso, porque la falta de vitamina D causa osteomalacia o raquitismo. Fundamentalmente porque es mayor el balance de ingreso de calcio que se da por la absorción a nivel intestinal, que es lo que llega a movilizar, disminuyendo el calcio del hueso. Los niveles séricos de calcio y fosfato están regulados entonces por la vitamina D, el factor de crecimiento de fibroblastos, el FGF23 y la hormona paratiroidea a través de acciones sobre el intestino, los riñones y los huesos. El desarrollo de raquitismo, que se va a asociar con niveles anormales de calcio y el fosfato en suero, a menudo se asocia con anomalías en el metabolismo, la acción de la vitamina D, la paratormona y FGF23. Otra vez lo que mencionábamos antes, cuando hablábamos de el hierro en el caso de la anemia. ¿Por qué damos los suplementos de calcio? Porque si nosotros vamos a estimular con vitamina D que se deposite el hueso, por ejemplo en el caso de un raquitismo, necesitamos tener también el sustrato para que ese calcio sea absorbido, ¿sí? ¿Me siguen el concepto? Lo mismo que decíamos para la anemia, si yo doy el estimulador, ¿por qué tengo que dar hierro? Porque en realidad necesito que cuando esté el estímulo para la síntesis de glóbulos rojos tenga con qué sintetizarlo, y es lo mismo que sucede acá. Entonces es muy importante el calcio de la dieta cuando uno está haciendo un tratamiento para estimular el depósito de calcio en el hueso. Bueno, esto es la inactivación metabólica de la vitamina D, se va a producir en el mismo riñón y también en el intestino a partir de la hidroxilación por una enzima, por una hidroxilasa específica. Bueno, acá tenemos la acción clásica, que es la que está descrita, que es la más importante sobre el intestino, para estimular la absorción de calcio y de fosfato, manteniendo así las concentraciones plasmáticas de estos iones a niveles suficientes para la mineralización ósea normal. Esta es la forma de vitamina D activa, y va a actuar sobre
FGF23, que es una hormona fosfatúrica producida por los propios osteocitos que disminuye el umbral de reabsorción tubular de fosfato al disminuir la abundancia de los transportadores del fosfato renal. Entonces, la acción de la vitamina D va a estar muy relacionada con lo que es el FGF23. Entonces, resumiendo, los riñones. Nosotros siempre los estudiamos en relación a lo que es la producción de la orina, la liberación de los compuestos nitrogenados, y todo esto es cierto, es fundamental, el mantenimiento de la presión arterial y del equilibrio ácido básico, pero recordar también estas funciones endócrinas en cuanto es la síntesis de renina, de calicreína, de eritropoyetina y de las hormonas que están vinculadas con la regulación del depósito de hueso, del depósito de calcio en los huesos. Cuando hay un fallo renal, no solamente voy a tener un fallo en la producción de la orina, sino que también voy a tener una deficiencia de todas y de cada una de estas hormonas que vamos a tener que ir reemplazándolas. Bueno, ahora, digamos, con el tema del SARS-CoV-2 se vuelve a poner en evidencia la complejidad, digamos, de lo que es no le quiero hacer mucho lío con esto, pero la complejidad de lo que es la regulación de este sistema. El virus actúa fundamentalmente sobre digamos, su puerta de entrada es el receptor a nivel respiratorio de la enzima convertidora, ¿sí? Y después provoca una serie de fenómenos que no se entiende bien en qué lugar están actuando, pero sobre esa cadena de calicreína que mencionábamos antes. Por eso este sistema de calicreína también está relacionado con otro sistema que vemos en el tema de la producción de la coagulación sanguínea. Por eso, dentro de los efectos que se producen, tenemos la tendencia a hacer trombosis y también tenemos la producción de fallo renal, digamos, como complicaciones, más allá de todas las alteraciones pulmonares que en general son las más conocidas. El fallo renal es muy importante y muchos de los pacientes de los pacientes que se complican, tienden a ser, requieren de diálisis, ¿sí? Hacen un cuadro de insuficiencia renal, que en general, si logran superar lo que es la enfermedad, hasta ahora se ha visto que tienen buena chance de restitución. Habrá que ver con el paso del tiempo, pero justamente actúa sobre estos mecanismos. Y el tratamiento que se hace es justamente poner anticoagulantes y poner corticoides que tratan de inhibir todas estas cascadas de señales que se desencadenan a partir de la delación del virus. Nosotros, a fines de estudio, nosotros decimos, estudiamos el hueso, después estudiamos el riñón, después vamos a estudiar el testículo, después estudiamos el hígado, pero en realidad son todos sistemas que están interconectados y eso es lo que permite que cuando entra un agente nocivo que afecta a este sistema no afecte un órgano único, sino que esa afección también se produce como una reacción en cascada, ¿sí? Esto como para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando estudiemos cada uno de los tipos celulares, pensemos también en el riñón como un órgano de producción de hormonas, ¿sí? El mayor detalle obviamente lo van a ver en fisiología, van a ver otro detalle más cuando vean fisiopatología y van a tener otro detalle más cuando estén en farmacología y tengan que recetar medicamentos que vayan a actuar en alguno de estos agentes estos lugares que hemos mencionado acá. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, más que todo la idea era, vuelvo a decirles, tenemos la tentación muchas veces de hacer la descripción de cada una de las celulitas y la idea era desafiarlos para que cuando los lean piensen en cómo se relacionan los sistemas y en cuál es la función de cada una de esas células que estamos mencionando.
Este es el primer pasito, o sea, no se angustien que después lo van a conocer con mucho detalle, ¿sí? Pero es el primer pasito. Así que, bueno, dejamos acá esto y nos encontramos la semana que viene, ¿sí?